Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bueno, vamos a retomar un poquito las clases. Eh, Recuerden que habíamos visto todo lo que era formas de propagación. Y eso fue antes de las vacaciones, tuvieron un trabajo que realizar. Vamos a terminar con este tema, con la parte que se refiere a modulación. Y después, a partir de la próxima clase, vamos a dividir las materias en las especialidades de cada uno. De cada uno que corresponde a las nuevas tecnologías con la parte de nuevas tecnologías, y las de audio y prácticas de audio harán tareas específicas de cada materia. Bueno, volviendo al tema. Eh, Recuerden que habíamos hablado de las formas de propagación y habíamos dicho que eran cuestiones naturales, es decir, que eh, las formas de transmisión en frecuencias muy bajas son terrestres, las medianas eran ionosféricas y las más altas eran visuales. Y no hay forma de cambiarlas. Que yo no podía, bajo ningún concepto, decidir por mi cuenta transmitir en forma terrestre en frecuencias muy altas. Es imposible porque la naturaleza no me lo permite, es algo natural. Acá vamos a hablar de modulación, y la modulación, y esto es importante que lo entiendan, porque ustedes son operadores, van a manejar la modulación de las radios y de los canales de televisión. Es la forma de llevar de un punto al otro audio, datos, música. En definitiva, lo que llevamos es la información. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es transportar la información de un punto a otro. Eso es modulación. Si yo tengo que definir la modulación, es eso. La modulación en general estamos hablando, ¿no? Es la forma de poder llevar la información de un punto hacia otro. Yo siempre lo represento de alguna manera para que por ahí se entienda un poco mejor todavía. Cuando hablamos de modulación, que fuese, vamos a suponer que fuese la autopista La Plata-Buenos Aires, donde por la autopista circulan coches, ¿no? Bueno, la autopista sería, perdón, el medio, el medio de transmisión, la forma de llegar de una punta al otro. Y la información propiamente dicha serían los autitos que van circulando por esa autopista. Cuando hablamos de modulación, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos. Primero, que existe una portadora, o, es lo mismo, la frecuencia, para poder ir ubicándonos y entendiéndonos. Cuando hablamos de la frecuencia, decimos que es la portadora, es el medio, la autopista de ese ejemplo que di anteriormente, que permite llevar esa información, el audio, el dato, la música, desde un punto hacia el otro, que en la representación anterior habíamos dicho que eran los autitos. Entonces tenemos esos dos conceptos. Por un lado, portadora o frecuencia, y por otro lado, información. Bien. Ahora, cuando hablamos de modulación, nosotros nos vamos a circunscribir a la ahora, por el momento, a la modulación de AM y a la modulación de FM, que son los datos, las formas de modulación por ahí más que más a ustedes les va a interesar en estos momentos. No obstante eso, sepan que hay otras formas de modulación, de pulsos, es decir, hay muchísimos tipos de modulación. Pero cuando hablamos entonces de modulación de AM y de FM, entonces vamos a tener que definirlas de alguna manera. Hay muchas formas de definiciones de libros, si quieren llamarlas de alguna manera, pero que terminan por ahí, para el estudio de ustedes, confundiéndolos un poco. Entonces vamos a sintetizar esto. Cuando yo digo modulación de FM, digo que va a haber una portadora,
o frecuencia, que se va a desplazar en su frecuencia, es decir, se va a mover la frecuencia. ¿En función de qué? De la información del audio. Yo hablo y la frecuencia, mi voz va a generar tonos de señales de entre 400 y 5000 ciclos, va a ir variando. Es mucho más complejo todo esto, habría que hablar de series de Fourier y demás, cosas que no podríamos hablarlo acá, es un tema de ingeniería, pero bueno, para sintetizarlo, esa información, ese audio, genera en la portadora un desplazamiento que tiene relación con ese audio. Si yo dejo de hablar, la portadora se queda quieta, o la frecuencia se queda quieta. Si yo empiezo a hablar, la frecuencia empieza a desplazarse en más y en menos. En más y en menos. Bien. Cuando hablamos de AM, tenemos la portadora y cuando le matemos la información, lo que va a hacer es aumentar o disminuir su amplitud, su volumen, su amplitud. Va a cambiar la amplitud cuando hablemos. Cuando no hablamos, la portadora o la frecuencia va a estar fija. Yo hablo y la portadora va a cambiar su amplitud en más y en menos. De esa manera podríamos definir la modulación de AM y la modulación de FM. Hay reglas mnemotécnicas. Una regla mnemotécnica es una técnica para acordarse cómo era, es decir, que dentro de un tiempo diga, era así, cambiaba la modulación y no recuerden cómo. Entonces, por eso yo hago así. ¿Por qué? Porque cuando digo AM, lo que varío es la amplitud. Estoy variando la amplitud. Y cuando digo FM, varío la frecuencia. Otra regla para también recordar este tema es acordarse de una sola. Si yo digo que la FM lo que hace es cambiar la frecuencia cuando hay audio o hay información que modula, por decantación, por consiguiente, la AM va a ser así. O al revés, si digo que la modulación de AM es cuando varía la amplitud, bueno, entonces la FM tiene que ser la otra, que es la que cambia la frecuencia. Bien, si sirve, es interesante. Pero siempre recuerden una. Cuando tengan dos cuestiones que recordar que son contrarias, especialmente, siempre conviene acordarse de una, para que dentro de, qué sé yo, un tiempo digan, esto era M, no, la M era así, no, y no se acuerdan. Entonces, si ustedes se acuerdan, una es así, la otra sale por deducción, que es de la otra manera. Bueno, son reglas que si sirven, tómenla. Entonces, cuando hablamos de modulación de AM, decimos que hay un cambio en la amplitud en función del audio o de la información que estemos ingresando en ese transmisor, en ese modulador de AM. Y cuando hablamos de FM, decimos que hay una variación de la frecuencia en función de ese audio modulante. Bien. Eso lo tenemos como forma de definir entonces qué es una modulación de AM, qué es una modulación de FM, qué es una modulación, como de alguna forma para sintetizar y redondear este bloque. Pensar que cuando hablamos de modulación siempre hablamos de una portadora o frecuencia, que sería la autopista, la Plata-Buenos Aires en el ejemplo. Y por otro lado hay información. Informaciones audio, música, datos, que van a ingresar en esa portadora. ¿Para qué? Para que la portadora se encargue de llevarlos a la otra punta. El autito que lleva la información de una punta a la otra. Más o menos es una forma para entenderlo. Cualquier duda, no he tenido la suerte hasta ahora, pero si tienen dudas, consúltenme por los medios que ya hemos planteado, porque no hay problema, la cuestión es que lo entiendan. Ustedes deben saber qué es una modulación, lo deben conocer al dedillo, deben entenderlo. Si ustedes lo entienden, lo alcanzan a entender, va a ser mucho más simple poder interpretar un montón de problemas que le van a ir pasando en la profesión. En el ejercicio profesional ocurren estas cosas. Entonces, bueno, hay que entender
Bien. Ahora, como hablamos que en las clases anteriores, cuando hablábamos de modulación y al principio del video lo comenté, que yo no puedo decidir transmitir en forma terrestre en 100 megaciclos. ¿Por qué? Porque la naturaleza no me lo permite. La modulación es una decisión humana. O sea, el ser humano ha decidido, se ha puesto de acuerdo, porque es una técnica para poder llevar la información de una punta a la otra, no es una cuestión natural. Entonces, el ser humano se ha decidido, se han puesto de acuerdo que, por ejemplo, entre 530 kilociclos y 1700 kilociclos va a estar modulación de AM para la banda de broadcasting comercial de AM. Y punto. Y todas las fábricas fabrican equipamientos, valga la redundancia, fabrican equipamientos para AM. Y que entre 88 y 108 todas las fábricas van a fabricar para FM, transmisores y receptores. ¿Sí? Entonces es convencional. Pero eso no significa que yo lo pueda revertir. A ver, si a mí se me ocurriera desarrollar y tengo las condiciones para hacerlo, y decidiera hacer entre 88 y 108 un transmisor y un receptor, pero en vez de ser en FM como debería ser, lo hiciera en AM, sería posible. ¿Sí? Porque la modulación la decide el ser humano. Lo que pasa es que yo tendría un transmisor y un receptor en AM para escuchar yo y para que alguien hable, o para que yo hable y que alguien me escuche. Pero no podría ir a un comercio y decir, no puedo yo ir a Frávega o a Garbarino o a Musimundo y decir, vengo a buscar un receptor de 88 a 108, pero que sea en AM. Pues me dirían, no, nadie fabrica eso, no existe. ¿Por qué? Porque convencionalmente las empresas fabrican para FM. Pero ¿es posible? Sí, es posible. Es posible. O sea, yo puedo modular en cualquier frecuencia, en AM, en FM o en cualquiera de las otras formas de modulación. Entonces, eso es importantísimo. Casos ejemplos que sí se dan. La banda comercial, la banda marítima, está alrededor de entre 115 y 116 megaciclos a 131, 133, no me acuerdo exactamente, pero está ahí, la banda es esa. Megaciclos también, ¿no? 116, 115 a 131. Intuitivamente uno dice, es NFM. ¿Por qué? Y porque ya tiene acostumbrada la forma de pensar que todo esto que está allá arriba es FM. Sin embargo, esa banda está hecha en AM. La banda aeronáutica tiene AM. Es de AM. La banda aeronáutica es de AM. Modulación de AM. Y está en una frecuencia altísima. Otro ejemplo clásico, el televisor. El televisor tiene una imagen y tiene un audio, ¿no es así? Bueno, tiene una modulación de AM y tiene una modulación de FM. Conviven incluso. Uno FM para el audio, AM para la imagen. Y están conviviendo. Entonces, ¿y cuáles son las frecuencias? Y bueno, si vamos a las frecuencias, canal 2 estaba alrededor de 52 megaciclos, canal 13 213 megaciclos, estamos hablando todos visuales. Entonces ya intuitivamente nos parece que tiene que ser FM. No, no necesariamente. Hay una componente de AM y hay un componente de FM también. Y encima trabajan juntos, en el mismo aparato están las dos situaciones. Uno modulando en AM, otro modulando en FM. Por eso digo que es importantísimo que ustedes entiendan eso, que la modulación, la forma de llevar la información, es una decisión pura y netamente de decisión personal del ser humano, por convenciones. Se han decidido, hoy nadie piensa en 88, 108 hacer en AM. ¿Por qué? Y porque ya se ha decidido mundialmente que eso va en FM y es la FM comercial y punto. Y las empresas van a fabricar para eso y el mundo se va a mover para eso.
Y lo mismo va a pasar con la AM comercial, entre 530 kilociclos y 1700 kilociclos. Va a ser de AM y a nadie se le va a ocurrir fabricar en FM. Pero vuelvo a insistir, no significa que no se pueda, porque no hay naturaleza que lo impida. Es decisión por una cuestión de orden. Para que yo pueda incluso traer un receptor de Estados Unidos y poder escuchar FM también acá. Si compré para FM, también acá y también en Europa. O sea que exista esa situación de orden en la forma de comunicación. Y como lo habíamos dicho anteriormente, la cuestión de decisión de cómo es la forma de propagación, no, eso es una forma natural. Yo, si tengo esta lapicera y la suelto, se cae. No hay forma, se cae. Se cae hasta el punto en que puede encontrar estabilidad, que será el piso, será arriba del escritorio, como en este caso. ¿Por qué? Y porque hay una fuerza de gravedad que me impide que esta lapicera, si yo la suelto, se quede flotando. En condiciones normales. Ustedes me dirán, pero le sacamos la gravedad. Bueno, sí, claro. Estamos hablando en condiciones normales. Estamos hablando en condiciones normales. Entonces, esas condiciones son naturales. Perdón. Son naturales. ¿Qué es lo que pasa con las formas de propagación? No así con las formas de modulación. Y esto que quede bien claro. Y si quedan dudas, por favor, consúltenmela. Yo estoy para tratar de aclarar las cuestiones que no se entiendan. Suele pasar en muchísimos exámenes, pero muchísimos exámenes finales, que se les hace una pregunta, decir, a ver, si yo tengo un transmisor en 300 megaciclos, ¿qué tipo de modulación puedo tener? FM, dicen todos. ¿Por qué? Porque está como incorporado que tiene que ser así. Y entonces la pregunta que conlleva a esta pregunta es, ¿y no se puede modular en AM? No. ¿Por qué no? La modulación es decisión humana. Bien. Creo que con esto completamos lo que es todo lo que es radiofrecuencia de formas de propagación y modulación. Esto yo, como les había dicho en un principio, es una obligación moral que yo siento darle a todos, porque si bien yo entiendo y sé que esto se da en muchas materias, entiendo, no solo entiendo, sé realmente en qué materias incluso se da y demás. También entiendo que siempre se lo da como un tema. Bueno, esto es así, esto es así, y nunca se termina de explicar cuál es la función, que por eso vimos con el ejemplo, y ojalá haya quedado un poco más claro, respecto de qué tengo que usar, si yo quiero transmitir dentro de la ciudad de La Plata, si quiero hacer una comunicación, qué sé yo, a Corrientes, si quiero hacer una comunicación a Australia, bueno, ¿cómo? ¿En qué frecuencias voy a tener que utilizar? ¿Puedo utilizar 100 megaciclos? No, ya sé que no. ¿Puedo utilizar 600 kilociclos? No, porque está en terrestre. Tengo que usar la ionósfera. Y dentro de la ionósfera dijimos que eran las de más bajas frecuencias. ¿Por qué? Pues son las que tienen mejor posibilidad de viajar y llegar a distancias tan grandes. Y si tengo que transmitir 20 kilómetros, y puedo usar las de FM, las de FM, perdón, error furcio mío, las de visuales. ¿Por qué? Y porque visualmente puedo llegar a eso. Y entonces, ¿qué frecuencias van a ser? Y van a ser entre los 27 o 30 megaciclos, dijimos, y el infinito. Y ahí veré dónde me puedo meter, ¿no? Porque tampoco me voy a meter en una frecuencia donde ya hay un sistema. Por ejemplo, no puedo decir, bueno, fenómeno, como es de los 30 para arriba, decido ponerla en 89.5. No, ahí está la banda de FM, comercial. Entonces ahí no puedo, buscaré en otras frecuencias, pero tengo para elegir. Y si tengo que comunicarme con Australia, bueno, tendré que pensar en todo caso, a ver, entre los 2, 3 megaciclos,
y los 8, 9 megaciclos, porque las frecuencias más posibles para viajar a mayor distancia. Tendré que analizar un poquito ahí tendré que comprar el transmisor, en esas frecuencias, y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, entender no solo que esas son las formas de propagación y nada más, sino saber para qué podemos usarlas. Y cuando hablamos de modulación, que es el tema que vimos hoy, fundamentalmente entender que no depende de la naturaleza. Es fundamental que lo entiendan. Que ustedes pueden modular en la forma que quieran, siempre que lo puedan recibir de alguna forma, desde ya. Van a tener que, si van a modular de una forma no convencional, van a tener que tener el transmisor y el receptor, porque si no, van a transmitir, pero no van a poder recibir nada. Entonces, pero que se puede, sí se puede. Que incluso, por ejemplo, en AM, donde uno dice modulación de AM y demás, uno piensa, hay varias formas de modular incluso en AM, que no sean AM la forma convencional que ustedes conocen. Por ejemplo, se puede modular por pulsos, otra forma de modulación, que eso es AM también. Pero no voy a entrar en ese tema porque sería confundirlos. Me interesa que ustedes tengan el concepto global de que esto lo manejan ustedes. Como personas lo pueden manejar ustedes. Ahora, ¿puedo hacer cualquier cosa? Y no, porque ya hay decisiones de estados, de los estados, de distintos estados en el mundo, que han decidido, esto lo usamos para comercial en FM, esto es en AM, esto lo usamos para acá, esto es banda ciudadana, y vamos, se han decidido distintos usos de distintas bandas de frecuencia para poder emplearlo en distintos usos. Bueno, creo que con esto entonces estamos. Les pido por favor a aquellos alumnos que no se han dado a conocer, que francamente les digo, yo puedo entender que por ahí alguno haya dejado, lo puedo entender, háganmelo saber nada más. Porque si yo no lo sé, vuelvo a insistir, no tengo forma de saber qué hacer. Si los puedo ayudar, desde ya que los voy a ayudar, pero permítanme conocer cuál es el problema, por lo menos, o por qué no están acercándose a las materias. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene.